Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos en el Comecuentos en vivo. Yo soy Sarko Medina Hinojosa y a través de Entre Líneas Cultura llegamos a sus hogares llevando este programa que tiene por interés fomentar la lectura y el gusto por escribir. Y justamente para recordarles, en este programa tenemos tres espacios: la lectura de un poema, de un cuento, extraídos de esos libros excelentes que sacó Editorial Santillana allá por la década de los 80, 90, Saltamontes y Cortaviento. Inclusive en algún momento vamos a leer algo de Arcoiris, que también me he conseguido. Así es que vamos a tener esa primera parte. Después tenemos nuestro micro taller, nuestro taller corto. La internet está terrible hoy día, así es de que por favor acérquese a su router o aperture sus datos para poder ver bien el programa. Después vamos a ver un poco en el micro taller esto que ya es entrar a lo que es la estructura propiamente dicha de cuento que vamos a ir preparando durante todas estas sesiones, y finalmente una recomendación de un libro de Gabriel García Márquez. De esa manera empezamos el Comecuentos en vivo. Y bien, para poder tener una idea de repente de lo que vamos a hacer hoy día, y yo quisiera mostrarles este genial libro que ustedes ya lo han debido ver en varias ocasiones, pero quisiera mostrárselos porque es de verdad es totalmente genial. A mí me encanta recordar con algunos compañeros cuando nos traían estos libros a principio de año y uno lo terminaba leyendo antes que siquiera empezaran las clases, en la forrada de libros, como ahora de seguro varios de ustedes están haciendo con sus niños. Igualmente, mientras forrábamos los libros en casa, yo ya me los estaba devorando. Y Cortaviento justamente tiene este genial poema que vamos a leer de Nicolás Guillén. Primero lo leemos y me van a permitir algo. No sé si saldrá, ustedes me dicen, ya me van a juzgar. La historia me juzgará de lo que voy a hacer, pero voy a intentar cantarlo. Y es que este poema yo no lo conocí como lo presenta o como nos lo presentó Guillén en ese momento, sino de otra manera muy musical. Así es de que me van a permitir esto. No sé si me saldrá. Mis compañeros de Entre Líneas de repente me van a cortar la cabeza por intentar hacer esto, pero vamos. La muralla. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Hay una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tum tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla, tum tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla, tum tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla, tum tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla al corazón del amigo. Abre la muralla al veneno y al puñal. Cierra la muralla al mirto y la hierbabuena. Abre la muralla al diente de la serpiente. Cierra la muralla al ruiseñor en la flor. Abre la muralla. Alcemos una muralla, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien allá sobre el horizonte. Muy bien, no es que tenga ya la voz privilegiada, pero con mucho cariño se las he tratado de cantar. Y es que yo he conocido esta poesía no, como les repito, a través de Cortaviento, sino de aquellas canciones que mi papá tenía por bien hacerme escuchar. Un saludo para José Medina desde aquí. Mi papá, que cuando yo era niño nos hacía escuchar en casa las canciones de Quilapayún, Víctor Jara, Mercedes Sosa, León Gieco, tantos realmente que marcaron una etapa de mi vida con la canción popular. Independientemente de la política, no me quiero meter en esas cosas, de verdad. Es más, no me gusta cuando se mezclan
papas con camotes, pero sí es bueno recordar a quién hizo esta canción, ¿no? Y esta canción fue hecha por Nicolás Guillén, que es un poeta cubano, y en una época pues bien de efervescencia revolucionaria, por qué no decirlo así. Es parte de nuestra historia. ¿Para qué vamos a ser negacionistas? La historia de Latinoamérica está marcada por muchas revoluciones. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Es ustedes, queridos jóvenes, queridos niños, van a descubrirlo poco a poco. La historia, si no se las cuentan en las clases, búsquenla también ustedes para poderse dar una idea y también para poder sopesar lo que fue esos tiempos. Nuestra historia también está cargada de algunas revoluciones, la de Tupac Amaru, por ejemplo, y otros más, y también algunas que lamentablemente ocurrieron en la época del terrorismo, ¿no? No se puede, como repito, mezclar papas con camotes. Esta canción a mí me llegó mucho en la interpretación que hacía Quilapayún, grupo chileno de canción social, que en su época hizo otras composiciones que me gustaría hablar en otro momento, ¿no? Quién sabe, más adelante hagamos un comecuentos musical, no sé, lo que la vida me depare. Solamente quiero mencionar la cantata de Santa María, porque fue una que me impresionó demasiado, pero junto con ellos La Muralla. La Muralla para mí era una canción que la cantaba con muchas ganas, así allá en Chuquibamba, donde me llevaba mi papá de vacaciones, o también acá en Arequipa o en Camaná, donde también iba de vacaciones, a donde la familia de mi papá, y ahí muchos de mis tíos, de mis primos recordarán cómo entonaba las canciones también de Víctor Jara y otros más, el Temucano también, por supuesto. Esta canción tiene, como digo, un contexto histórico donde la revolución era parte de la vida de Cuba. Y bueno, en esta canción habla de estas posiciones, ¿no? Pero hay dos cosas que yo quisiera resaltar. Una, juntemos todas las manos. Juntemos todas las manos. Hoy en día que hablamos de discriminación y queremos combatirla desde todos los frentes, no podemos hacer una distinción por el color de nuestra piel. Lo único que nos hace hermanos es cuando la juntamos para hacer cosas. Muy pronto hablaremos de la Cultural, esta iniciativa que desde Entre Líneas Cultura pretende hacer esto, ¿no? Unificar criterios de distintos lugares. ¿Para qué? Para poder ofrecer cultura. Y cuando uno abre las manos hacia el otro y las junta, pues también tiene que tener un poco de cuidado, porque hay muchas veces situaciones donde nosotros tenemos que estar bien atentos, queridos niños, queridos jóvenes. No todo lo que está en internet es bueno. Así es de que yo lo interpreto así, ahora que soy papá, que estoy ya en un mundo globalizado, lo interpreto de esta manera, ¿no? Hay que ver las cosas desde un punto de vista crítico y también estar atentos. De todo puede salir algo positivo. Este poema de verdad a mí me impacta un montón. No solamente fue la canción de Quilapayún, los únicos que la han versionado, sino también ha sido grabado por Ana Belén y Víctor Manuel, españoles ellos, por supuesto, y el conjunto puertorriqueño Nueva Trova, haciendo punto en otro son, ¿no? Que es el álbum donde recopilan esta canción. Este poema tiene una larga trayectoria. Así es que se los recomiendo para que lo puedan volver a leer en otro momento. La Muralla, de Nicolás Guillén. Muy bien, pasemos ahora a nuestro espacio de micro taller, para poder comprender un poco más de cómo hacer nuestro cuento, este cuento que de repente ya estamos pensando o ya hemos avanzado, ¿no? Y en este sexto programa queremos arrancar con la estructura. Permítanme leerles algo. Si haces que la gente se ría o llore con pequeñas marcas negras en hojas de papel blanco, ¿qué es eso sino una broma de mal gusto? Todas las grandes historias son grandes bromas, pesadas, en las que las personas caen una y otra vez. Kurt Vonnegut, en El arte de la ficción número 64. Podríamos interpretarlo esto de muchas maneras, pero una de las que más me agrada es sentir de que, como una broma, nosotros gustamos de estar contentos, felices, ¿no? Esa dopamina que nos llena cuando nos cuentan un buen chiste, ¿no? Ya estamos así
felices. Entonces, yo creo que el autor de esta frase se refiere justamente a eso, a los momentos en que leemos algo y nos atrapa tanto, nos llena de tanta satisfacción, ¿no? De muchas emociones, a veces queremos ahorcar al autor porque nos hace sufrir junto con sus personajes, pero vamos para adelante, ¿no? Y damos interpretaciones, queremos saber más y volvemos a la fuente, es decir, a la raíz de aquello que nos hizo felices, a eso, a esa lectura, a ese libro, a ese cuento, a ese poema, ¿no? Caemos una y otra vez. Se aprende en la escuela primaria. Las historias tienen un principio, un desarrollo y un final. Todos lo hemos aprendido. Para decirlo de un modo más técnico, en todo caso, constan de planteamiento, nudo y desenlace. Esa es la estructura narrativa, las partes que conforman la historia y hacen posible que se cuente. Algunas obras, ¿no? Porque siempre hay la excepción a la regla, hay obras experimentales que tienen como principio destrozar los modos tradicionales de contar historias. Bombardean la estructura, plantean una historia y luego cuentan otra, o no cuentan ninguna. Se enrarecen, ¿no? O sea, se vuelven tenues, tanto que al lector le queda difícil saber qué le están contando, o no tienen final, ¿no? Cortázar hizo eso con Rayuela, por ejemplo, ¿no? Este experimento grandioso que le salió muy bien, por si acaso. Pero si sacamos y descontamos las obras muy experimentales, como puede ser, en mi caso, un máximo referente para este comecuentos es el Ulises de Joyce, que hablando en serio todavía no lo logro terminar y de entender menos, es posible afirmar que la estructura está presente en todas las obras narrativas y dramáticas. La encontramos en las novelas del siglo XVIII y las contemporáneas, las películas de cine, las telenovelas, las obras de teatro y las historias para niños, el cuento que nos echó una vecina o las parábolas de la Biblia. Es más, cuando hacen una reseña de un capítulo, por ejemplo en una serie, apelan a los actos. No sé si ustedes han visto estos reviews, ¿no? Como se les denomina. Son 3 generalmente, en que en el primero se plantea o responde alguna pregunta del capítulo anterior. Luego se plantea la acción propiamente en el segundo del episodio, ¿no? El desarrollo para generar un problema. Y en el tercero ya el desenlace, que permita dejar dudas para el siguiente capítulo o simplemente lo cierra autoconclusivo, este capítulo, ¿no? Eso lo podemos ver de alguna manera. A ver, vamos a ver, no sé si ustedes han visto Full House, ¿no? 3x3. En mi época, ¿no? Eran capítulos autoconclusivos. Entonces tenías el inicio, el desarrollo y el final. Listo, se acabó ahí. Pero por ejemplo, WandaVision, que es ahora un programa que estamos viendo con Matías, nos ha presentado durante 9 capítulos eso, ¿no? Nos dejaba con una duda, al siguiente capítulo lo resolvía, listo, ¿no? Mandalorian y otras series más que pueden ser de actualidad para ustedes, ¿no? Pero también hay otras series de que solamente son autoconclusivos, ¿no? Dibujos, tantas cosas que podría darles de ejemplos, pero creo que ya se me entendió. Pero bien, vamos, luego de estudiar obras clásicas y contemporáneas, el escritor George Polti, espero haberlo mencionado bien, identificó, siguiendo al dramaturgo Carlo Gozzi, 36 situaciones dramáticas. En serio, 36 situaciones dramáticas o argumentos posibles para contar historias. El personaje comete un crimen y es castigado. El personaje es perseguido por un crimen que no cometió. El personaje le hace daño a otro. El personaje se sacrifica. 2 personajes se enamoran y sin saberlo rompen un tabú. 2 personajes se enamoran y enfrentan grandes obstáculos para vivir su amor. Y así sucesivamente. Gabriel García Márquez fue más lejos todavía y afirmó que no hay 36 situaciones dramáticas, sino solamente 3. La vida, el amor y la muerte. Y que todas las demás caben allí. Pues bien, a Borges se le atribuye la frase: existen solo 2 argumentos y de estos se desprenden todas las historias. Alguien muere por salvar a alguien, alguien regresa a casa.
Bueno, como vemos, los arcos dramáticos, digamos así, las definiciones de nuestras estructuras pueden ser varias, ¿no? Pueden ser varias, pero tenemos que tener en cuenta lo que nos dice Kurt Vonnegut en el arte de la ficción, como lo hemos estado leyendo. Le garantizo que ningún diseño de historias moderna, ni siquiera una que no tenga argumento, le dará al lector genuina satisfacción, a menos que uno de esos argumentos anticuados se introduzca de contrabando en alguna parte. Yo no hablaba los argumentos como representaciones precisas de la vida, sino como formas de mantener a los lectores leyendo. Eso es lo que nos dice Kurt Vonnegut, y yo creo que tiene absoluta razón. Porque por más que uno quiera inventarse la pólvora en un tema de literatura, siempre tiene que ver cosas que puedan identificar al lector. El amor es una de las cosas que el lector puede identificar porque de repente lo ha vivido. La muerte también de un familiar cercano o de alguien. Asimismo, las dificultades que se te presentan en la vida, como por ejemplo el conseguir trabajo, desaprobar estudios, tener peleas con los padres, son muchas situaciones las cuales hacen que una historia se enriquezca. Un ejemplo, hace poco, como les expliqué, fui jurado en un certamen de cartas de amor, y algunos de los participantes ya luego del certamen me pedían consejos, y casi a todos les di el siguiente: tu historia de amor puede estar bien con respecto de los sentimientos, pero esos sentimientos, si no tienen un contexto donde se cuenta la historia, cómo se nutrió ese amor y cómo se hizo válido a través de las pruebas que afrontó, entonces no tiene mayor validez. Porque tú puedes decir te amo, te amo, te amo, te amo 35.000 veces a una persona, pero si no haces algo para demostrarle, esas palabras quedan en vacío. De seguro me va a perseguir esto que acabo de decir. Pero vamos, ya estamos listos, preparados. Entonces, la estructura del cuento literario desde el punto de vista neto o de orden interno. Todo cuento debe tener una unidad narrativa, es decir, una estructuración dada por una introducción, exposición, ya lo hemos dicho, un desarrollo, complicación, nudo y un desenlace. Pero vamos a ver lo que son cada una de ellas, ¿no? La introducción, palabras preliminares de arranque, sitúa al lector en el umbral del cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato, se esbozan los rasgos de los personajes, sobre todo los del personaje principal, bien sea por medio de su descripción, ¿no? Cómo es, cómo se viste, cómo se expresa, o bien narrando de una vez el suceso que hace arrancar la historia. Se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción, se exponen los sucesos que originan en la trama. Normalmente las introducciones contienen pues fórmulas, estereotipos, ¿no? Marcadores temporales y espaciales, ¿no? Lugares, situaciones, ¿no? Las preguntas iniciales que hacen posible la existencia de la trama. El por qué, el cómo, el quién, ¿ya? Eso se tiene que resolver ahí. ¿Para qué? Para enganchar rápidamente al lector y pueda tener un contexto fácil de entender para lo que sigue, que es el desarrollo, que consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va progresando en intensidad a medida que desarrolla la acción y llega a un clímax, un punto culminante donde existe la máxima tensión, para luego declinar, ¿no? Y entrar de lleno al desenlace. ¿Qué es el desenlace? Pues es la resolución del conflicto. Concluye la intriga que forma el plan y el argumento de la obra se caracteriza por la transformación del personaje principal, ya que se resuelven sus problemas, y por la ejecución de un final. Ahí podemos entrar en que puede ser moral, no moral, puede ser abierto, no abierto, puede ser educativo, puede no ser educativo. Yo prefiero que no. Se sorprenderán y dirán: profesor, ¿estás seguro? Claro. Como dice Julio Ramón Ribeiro, no tenemos por qué moralizar con un cuento. Ojo, de seguro te estarás preguntando, hablando de Julio Ramón Ribeiro, profesor, quedó pendiente, nos quedan 7. Sí, todavía vamos a desarrollar más adelante estas 7 recomendaciones que nos da nuestro gran Julio Ramón Ribeiro para nuestro cuento. Pero con respecto de la estructura, hay algo que debe ser cumplido. Tu personaje principal o tus personajes, como entraron, no pueden salir. Siempre tiene que haber una transformación. ¿Has hecho la tarea?
Has hecho la tarea que te dejé la semana pasada. Has resuelto un conflicto de tu personaje. ¿Te acuerdas? Teníamos que hacer esta tarea, ¿no? Que alguien te cuente esta historia y esta historia tenías que contarla. La tras anterior trataba de eso, de que algo le tenía que pasar a tu historia, algo, pero tu personaje no podía quedar igual, ¿no? Por eso es importante hacer los ejercicios. Muy bien, entonces, ahora que está bien planteado y están teniendo sentimiento de culpa de seguro por algunos no haber cumplido la tarea y a los otros que han cumplido su estrellita, definitivamente vamos a dejar el ejercicio. Y es que nos enseñen los grandes. Vamos a leer 5 cuentos, los que tú quieras, los que más te agraden, los que más te gustan. Pero esta vez los vas a leer, pero analizando sus partes, para definir tú mismo cuáles son. Entonces, en un cuento, ya lo has leído 1000 veces, pero ahí tienes que ya, con ojo crítico, ver dónde está, hasta dónde llega el inicio, dónde se encaja el desarrollo y el desenlace, para poder saberlo. Y dejar que los que ya recorrieron el camino, con sus métodos, nos enseñen. ¿Qué les parece? Muy bien, a mí me parece que sí. Vamos terminando nuestro programa. No tengo tiempo para más realmente, pero no puedo dejar de recomendar este libro de Gabriel García Márquez, porque al final de cuentas fue el que me abrió las ganas de escribir. Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En ese entonces, Macondo era una aldea de 20 casas de caña brava, ubicado al costado de un río de aguas diáfanas por el que transcurría el agua, chocando en rocas que parecían huevos prehistóricos. No lo he dicho al pie de la letra, pero ese es el inicio de 100 años de soledad. 100 años de soledad, que es la obra culmen de Gabriel García Márquez. Para todo aquel que lo conoce sabe que esta obra fue fruto de un esfuerzo magnífico del autor. Rápidamente, para contarles solamente una sola de las, digamos así, experiencias y anécdotas de este gran libro, del cual yo tengo 3. Me voy a panear un poco. 1, 2 y 3. Me encanta comprar las ediciones, especialmente de esta, que es la segunda. En realidad tenía que ser la primera, pero cuando mandan el libro, la portada, no la llegó a terminar el artista. Así es que Sudamérica, la editorial argentina que publica 100 años de soledad, saca una portada que es una selva y con un barquito, ¿no? Porque la historia tiene que ver con eso. Pero bueno, esta es la historia, esta es la portada que tenía que ser la original y la que más, digamos así, se vendió. Fueron como 14 ediciones que sacaron de esta. Fue un éxito total, pero a García Márquez le costó más de 1 año y 8 meses de los que previó y de los que agarró. Vendió todo lo que había logrado en ese tiempo, juntó todo el dinero y se lo puso a Mercedes Barcha, que era su esposa allá en México, y le dijo: toma esto, me voy a dedicar solamente a escribir esta obra. Y cuando la termina y la llevan a enviar, ¿no? Porque en ese tiempo te la pesaban para poder enviar, se dan cuenta que solamente pueden mandar la mitad porque no tenían plata. Así es de que mandan la mitad, pero la mandaron la mitad equivocada. Pero bueno, la cosa es que cuando ya mandaron la mitad, sale Mercedes Esparcha, sale Gabriel García Márquez y Mercedes agarra, voltea y le dice: ahora solamente falta que sea una tontería esta obra y no se venda. Pucha, que lo canceló. Gabriel García tuvo que esperar, pero no tuvo que esperar demasiado. Los impactó, a pesar que mandó la segunda parte, era demasiado buena. Y de verdad, se los recomiendo. Si quieren una recomendación de algún libro que alguna vez tienen que leer, por favor, lean 100 años de soledad. No se van a arrepentir. Yo lo leí a los 10 años, no le entendí nada, de verdad, en ese tiempo, pero comprendí que había algo especial dentro de sus páginas, una alquimia, algo que te creaba mundos, algo que realmente era mágico, porque te formaba mundos que tú no habías nunca visitado, no tenías la más pálida idea cómo eran los pueblos colombianos. Pero él te lo narra de tal manera que podías imaginarlo. Yo lo podía ver a ese sacerdote levitar después de tomar una taza de leche con chocolate, podía sentir la lluvia que caía intermitente durante más de 3 años,
podía sentir un montón de cosas que no quiero hacerles spoiler. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Yo soy Sarko Medina. Hinojosa, por supuesto, recomendándoles que el próximo viernes a las 7 de la noche nos vuelvan a captar aquí en Entre Líneas Cultura para una nueva sesión de El Comecuentos en vivo. Muchísimas gracias.